Volví a casa después de 3 meses recorriendo Europa, el viaje de mis sueños, el regalo que me había prometido después de 40 años trabajando sin parar. Llevaba en las manos las llaves de mi hogar, fotografías de París en mi celular, y el corazón lleno de historias para contarles a mis hijos. Pero cuando el taxi dobló la esquina de mi calle, vi algo que me heló la sangre. Un cartel enorme clavado en el jardín delantero de mi casa. Letras rojas gigantes que decían vendido. Pensé que era una broma, algún error del vecindario, una confusión estúpida. Bajé del taxi temblando, arrastrando mi maleta por la acera mojada. Llovía. Y entonces los vi. Mis muebles. Mi vida entera apilada en cajas de cartón sobre el césped empapado. La mecedora de mi madre, las fotografías de mis padres, mis libros, mi ropa, todo tirado como basura esperando el camión de la mañana siguiente. Corrí hacia la puerta. Metí la llave. No entraba. Habían cambiado la cerradura. Golpeé la puerta gritando, pero nadie respondió. La casa estaba vacía. Completamente vacía. Las ventanas sin cortinas me devolvían mi reflejo destrozado. Saqué mi teléfono con las manos temblando tanto que casi lo dejé caer. Llamé a Renato, mi hijo mayor. Sonó 5 veces antes de que contestara. Escuché ruido de fondo, música, risas. Como si estuviera en una fiesta. Hola mamá, dijo con una voz tan casual que me partió el alma. Renato, ¿qué pasó con la casa? Grité. ¿Por qué hay un cartel de vendido? ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué cambiaron la cerradura? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego escuché cómo se alejaba del ruido, una puerta cerrándose. Así, eso, dijo finalmente. Vendimos la casa mamá. Era lo mejor para todos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Como que vendieron la casa. Es mi casa. Yo vivo ahí. Ustedes no tenían ningún derecho. Mira mamá, no te pongas dramática, contestó con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir tonta. La casa iba a ser nuestra herencia de todos modos. Melissa y yo decidimos que era mejor venderla ahora. Necesitábamos el dinero. Tú ya no la necesitas, estás vieja, puedes vivir en cualquier lado. Además firmaste los papeles antes de irte, no te hagas la sorprendida. Yo nunca firmé nada. Le grité. Renato, esto es ilegal. No puedes vender mi casa sin mi permiso. Escuché una risa seca del otro lado. Ya está hecho mamá. El dinero ya se usó. Tus cosas están afuera, encárgate de eso. Y si querías quedarte con algo valioso, debiste pensarlo antes de irte 3 meses de vacaciones como una reina mientras nosotros aquí luchando con las cuentas. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era mi hijo. El niño que crié, al que le di todo, que cargué en brazos cuando tuvo neumonía a los 5 años, que abracé cada noche cuando tenía pesadillas. Renato, por favor, susurré, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. No me hagas esto. Soy tu madre. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? No lo sé mamá, resolvélo. Nosotros ya resolvimos nuestros problemas. Ah, y no llames más. Necesito espacio. Esto es lo mejor para la familia. Y colgó. Así nomás. Me dejó parada bajo la lluvia, frente a la casa donde crié a mis hijos, donde viví 32 años, donde enterré a mi esposo, donde celebré cada cumpleaños y cada Navidad. Y ahora no era mía. Llamé a Melissa, mi hija. Tal vez ella podría explicarme. Tal vez hubo un malentendido terrible. Melissa siempre había sido más sensible, más cercana a mí. O eso creía. Contestó al segundo tono. Mamá, ya sé para qué llamas, dijo antes de que pudiera hablar. Renato me avisó que ibas a hacer un escándalo. Melissa, mi amor, necesito que me expliques qué pasó, le supliqué. ¿Cómo pudieron vender la casa? Esa es mi casa. Ustedes no tenían derecho. Mamá, ya basta, contestó con fastidio. Sos grande, tenés 62 años. No necesitas una casa tan grande. Renato y yo necesitábamos ese dinero. Teníamos deudas. Vos te fuiste de viaje a Europa como si nadaras en plata mientras nosotros acá sin poder pagar el alquiler. Pero ese viaje lo ahorré durante 5 años, dije llorando. Trabajé turnos dobles en el hospital. Me sacrifiqué toda la vida por ustedes.
Y ustedes me pagan así, robándome mi casa. Ay, mamá, no seas exagerada, no te robamos nada. La casa iba a ser nuestra cuando te murieras de todos modos. Solo adelantamos las cosas. Deberías estar feliz de que tus hijos puedan vivir mejor. ¿O qué? ¿Preferís que terminemos en la calle? No puedo creer que estés diciendo esto, susurré. Bueno, créelo, dijo con frialdad. Mira, mamá, ya está hecho. Los papeles están firmados, la casa está vendida, el dinero está gastado. Punto final. Ahora deja de llamar porque estoy ocupada. Y búscate un lugar donde vivir porque esas cajas no van a quedarse ahí para siempre. La municipalidad las tira mañana si no las sacas. Melissa, por favor, empecé a decir, pero ella ya había cortado. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Mis propios hijos. La gente que más amaba en este mundo. Me habían dejado en la calle como si fuera basura. Sin remordimiento. Sin compasión. Como si yo no valiera nada. La lluvia caía más fuerte ahora. Mis cajas se empapaban. Vi cómo el agua entraba por los cartones mal cerrados, arruinando las fotografías, los documentos, los recuerdos de toda una vida. Me arrodillé en el césped mojado e intenté tapar las cajas con mi cuerpo, pero era inútil. Había demasiadas. No podía salvarlas todas. Berenice, escuché una voz detrás de mí. Era Daniela, mi vecina de toda la vida. Corría hacia mí con un paraguas grande. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué están tus cosas acá afuera? No podía hablar. Solo lloraba y lloraba, abrazada a una caja que tenía los juguetes de cuando mis hijos eran pequeños. Daniela se arrodilló a mi lado, cubriéndome con el paraguas. Vení, no te podés quedar acá, dijo con voz suave. Vamos a mi casa. Después vemos qué hacer con las cajas. No tengo dónde ir, le dije entre sollozos. Mis hijos vendieron mi casa, Daniela. Me dejaron acá tirada. No tengo nada. Ella me abrazó fuerte, y yo me derrumbé completamente en sus brazos. Vení conmigo ahora, dijo. No estás sola. Vamos. Esa noche dormí en el sofá de Daniela. O intenté dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el cartel de vendido, escuchaba la voz fría de Renato diciéndome encárgate de eso, veía la indiferencia de Melissa como si yo fuera un estorbo y no su madre. Me levanté a las 5 de la mañana con el cuerpo destrozado y el alma hecha pedazos. Daniela ya estaba despierta, preparando café. Se sentó conmigo en silencio durante un rato largo, hasta que finalmente pude hablar. No entiendo cómo llegamos a esto, le dije con la voz rota. Les di todo. Trabajé doble turno durante años para que pudieran ir a buenas escuelas. Me quedé despierta noches enteras cuando estaban enfermos. Dejé mi vida de lado por ellos. Y así me pagan. Daniela apretó mi mano. A veces los hijos se convierten en personas que no reconocemos, dijo suavemente. Pero vos no mereces esto, Berenice. Nadie lo merece. Hoy vamos a ir a buscar tus cajas antes de que la municipalidad las tire. Y después vas a hablar con un abogado. Esto no puede quedar así. Tenía razón. No podía quedarme paralizada en la tristeza. Necesitaba actuar. Llamé al trabajo para avisar que llegaría tarde, y Daniela y yo fuimos a rescatar lo que quedaba de mi vida de esas cajas empapadas. Muchas cosas ya estaban arruinadas. Fotografías borrosas, documentos ilegibles, ropa con olor a humedad. Logramos salvar algunas cosas y las guardamos en el garaje de Daniela. Después fui al banco. Necesitaba entender qué había pasado exactamente. La empleada revisó mi cuenta y palideció. Señora Berenice, me dijo con incomodidad, su cuenta fue vaciada hace 2 meses. Se transfirió todo a una cuenta a nombre de Renato Villegas. ¿Cuánto? Pregunté aunque ya sabía que la respuesta me iba a destruir. $43,000, respondió. Los ahorros de toda mi vida. El dinero que había guardado para mi vejez, para emergencias, para tener algo de tranquilidad en mis últimos años. Todo robado por mi propio hijo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo pudo hacer eso?, susurré. Él no tenía acceso a mi cuenta. La empleada carraspeó incómoda. Aquí dice que usted firmó una autorización dándole acceso completo a sus cuentas. Tiene su firma. Yo nunca firmé eso, dije con desesperación.
Necesito ver ese documento. Me lo mostró. Era una fotocopia borrosa de una autorización bancaria. La firma se parecía a la mía, pero yo sabía que no la había hecho. Renato había falsificado mi firma. Salí del banco tambaleándome. No solo me habían quitado mi casa, me habían robado hasta el último centavo. Estaba completamente arruinada a los 62 años. Sin casa, sin ahorros, sin nada. Llamé a mi hermana Karina. Vivía en otro estado, pero siempre habíamos sido cercanas. Seguramente ella me ayudaría. Escucha, Berenice, me dijo después de que le conté todo, yo no me quiero meter en problemas entre vos y tus hijos. Además, Renato me llamó ayer. Me contó su versión. Dice que vos le diste permiso para vender la casa y que ahora te arrepentiste y lo querés culpar a él. Karina, eso es mentira, grité. Él falsificó documentos. Me robó. Mira, no sé qué creer, respondió con voz tensa. Pero yo tengo mis propios problemas. No puedo darte dinero ni dejarte vivir acá. Tengo 3 hijos en la universidad. Lo siento. Y cortó. Llamé a primos, a viejos amigos, a compañeros de trabajo. Todos tenían excusas. Algunos me creían, pero no podían ayudar. Otros claramente pensaban que yo estaba exagerando, que algo habría hecho para que mis propios hijos me trataran así. La gente siempre asume que si tus hijos te dan la espalda es porque fuiste mala madre. Nadie quiere creer que a veces los hijos simplemente son crueles. Durante 2 semanas viví en el sofá de Daniela. Ella nunca se quejó, pero yo veía el cansancio en su rostro. Tenía su propia vida, sus propios problemas. No podía abusar de su bondad para siempre. Una noche escuché sin querer una conversación telefónica que tuvo con su hija. Sí, todavía está acá, decía Daniela en voz baja. No sé cuánto tiempo más. Me da pena, pero esto no puede ser permanente. Tenía que irme. No podía convertirme en una carga. Al día siguiente busqué trabajos. Había sido enfermera durante 40 años, pero me había jubilado hacía 6 meses. Necesitaba algo urgente, lo que fuera. Encontré un puesto de recepcionista en una clínica dental. Pagaban $900 al mes. Era ridículamente poco, pero no tenía opción. También encontré un cuarto para alquilar. Una habitación minúscula en una casa compartida con otras 3 personas. El baño era compartido, la cocina era un desastre, y las paredes eran tan delgadas que escuchaba cada conversación de los vecinos. Costaba $500 al mes. Me quedaban 400 para comida, transporte y todo lo demás. Había pasado de tener mi propia casa a vivir peor que cuando tenía 20 años. La primera noche en ese cuarto lloré hasta quedarme sin lágrimas. Miré alrededor. Una cama vieja, un closet diminuto, una ventana que daba a un callejón sucio. Esto era mi vida ahora. Esto era lo que mis hijos me habían dejado. Me sentía humillada, destruida, invisible. Pero algo cambió en mí esa noche. Una rabia fría empezó a crecer en mi pecho. No iba a dejar que me destruyeran completamente. No iba a darles esa satisfacción. Renato y Melissa creían que me habían vencido, que me habían dejado sin opciones. Se equivocaban. Al día siguiente empecé mi trabajo en la clínica. Sonreía a los pacientes, contestaba teléfonos, agendaba citas. Durante los descansos investigaba en Internet sobre leyes de propiedad, fraude documental, falsificación de firmas. Tomaba notas en un cuaderno gastado. Si mis hijos habían cometido un crimen, y estaba segura de que sí, iba a encontrar la forma de demostrarlo. Daniela me visitó una tarde después del trabajo. Me trajo comida casera y me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de vos, me dijo. Muchas personas se hubieran rendido. Vos estás luchando. No tengo opción, respondí. O lucho o me muero. Y no les voy a dar el gusto de verme morir. Pasaron 3 meses desde que mis hijos me dejaron en la calle. 3 meses trabajando en la clínica dental, viviendo en ese cuarto miserable, comiendo lo más barato que encontraba en el supermercado. Había adelgazado casi 10 kilos. Tenía ojeras permanentes. Pero por dentro me sentía más fuerte que nunca. La humillación se había convertido en determinación. El dolor en furia controlada. Cada centavo que me sobraba lo guardaba. Necesitaba contratar un abogado. Uno bueno.
Había consultado con varios, pero todos me pedían adelantos que no podía pagar. $5,000 aquí, 3,000 allá. Yo apenas llegaba a fin de mes. Una tarde, mientras organizaba papeles en la clínica, escuché al dentista hablando con un paciente sobre un caso legal complicado que había ganado recientemente. Mi abogado es excelente, decía entusiasmado. Se llama Elías Cordero. Es el mejor que conozco. Anoté el nombre. Esa noche busqué al abogado Elías Cordero en Internet. Tenía un pequeño despacho en el centro de la ciudad. Las reseñas hablaban de un hombre justo, que a veces tomaba casos pro bono para personas sin recursos. Llamé al día siguiente temblando. Una secretaria contestó. Despacho del licenciado Cordero. Buenos días. Necesito consultar con el abogado, dije. Es urgente. Me robaron mi casa y mis ahorros. ¿Tiene con qué pagar los honorarios?, preguntó directamente. No, admití sintiéndome humillada otra vez. Pero tengo un caso sólido. Hubo fraude documental, falsificación de firmas. Por favor, solo necesito que me escuche. Hubo un silencio largo. Espere un momento. Escuché voces amortiguadas del otro lado. Finalmente, una voz masculina y grave habló. Señora, soy Elías Cordero. Mi secretaria me cuenta que tiene una situación complicada. Venga mañana a las 4 de la tarde. Sin compromiso. Conversamos y veo si puedo ayudarla. Esa noche casi no dormí. Preparé todos los documentos que tenía. Las fotografías de mis cosas tiradas en la calle. Los mensajes crueles de Renato y Melissa. Los estados de cuenta del banco mostrando el robo de mis ahorros. La supuesta autorización con mi firma falsificada. Todo lo había guardado meticulosamente, como evidencia de mi propia pesadilla. Llegué al despacho 15 minutos antes. Era un lugar pequeño pero ordenado. Paredes llenas de libros legales, un escritorio antiguo de madera oscura. Elías Cordero era un hombre de unos 50 años, cabello gris, mirada seria pero no cruel. Siéntese, señora, me dijo señalando una silla frente a su escritorio. Cuénteme todo desde el principio. No se apure. Tengo tiempo. Y le conté. Cada detalle. El viaje a Europa que había ahorrado durante 5 años. El regreso a mi casa vendida. El cartel de vendido. Mis pertenencias en la calle mojándose bajo la lluvia. La llamada con Renato donde me dijo encárgate de eso, como si yo fuera nadie. El descubrimiento de que habían vaciado mi cuenta bancaria. Los $43,000 robados. La firma falsificada. La traición de mis propios hijos. Mientras hablaba, Elías tomaba notas sin interrumpirme. Su expresión se iba endureciendo con cada detalle. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento largo mirando los documentos que le había traído. Finalmente levantó la vista. Señora Berenice, dijo con voz firme, esto no es solo moralmente repugnante. Es criminal. Sus hijos cometieron fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y posiblemente otros delitos más. ¿Entonces puedo hacer algo?, pregunté sintiendo esperanza por primera vez en meses. No solo puede hacer algo. Debe hacerlo, respondió. Lo que le hicieron es ilegal en todos los niveles posibles. La casa no podía venderse sin su consentimiento real. La transferencia bancaria fue fraudulenta. Todo esto tiene solución legal. Y usted puede ayudarme, susurré. Elías se recostó en su silla y me miró fijamente. Voy a ser honesto con usted, señora. Este caso va a tomar tiempo. Va a ser doloroso porque involucra a sus hijos. Y va a requerir que usted sea muy fuerte. ¿Está preparada para llegar hasta el final? Estoy preparada, respondí sin dudar. Ellos me dejaron sin nada. Me trataron como basura. Ya no son mis hijos. Son criminales que necesitan pagar por lo que hicieron. Bien, asintió. Entonces la represento. Vamos a hacer esto de la siguiente manera. Yo no le cobro nada por adelantado. Trabajamos el caso, y cuando recupere lo que es suyo, me paga un porcentaje. ¿Le parece justo? Me pareció más que justo. Me pareció un milagro. Acepté inmediatamente. Elías extendió su mano y la estreché sintiendo que por fin alguien estaba de mi lado. Durante las siguientes semanas,
Elías trabajó como un hombre poseído. Solicitó todos los documentos de la venta de mi casa. Pidió peritajes de la firma falsificada. Consiguió los registros bancarios completos. Entrevistó a Daniela como testigo de cómo me encontraron mis cosas en la calle. Construyó un caso que parecía una fortaleza inquebrantable. Un día me llamó a su oficina con urgencia. «Berenice, necesita ver esto», dijo poniéndome frente a su computadora. Me mostró documentos bancarios de Renato. Movimientos extraños. Transferencias constantes a sitios de apuestas online. Casinos digitales. Páginas de póker. Su hijo tiene un problema grave de ludopatía, explicó Elías. Los $43,000 que le robó los gastó en menos de 6 semanas apostando. Sentí que me faltaba el aire. Todo mi dinero. Los ahorros de 40 años de trabajo. Perdidos en apuestas estúpidas. Hay más, continuó Elías con expresión sombría. Renato pidió préstamos a agiotistas. Debe más de $30,000 a gente muy peligrosa. Por eso necesitaba vender su casa tan urgentemente. Necesitaba pagar esas deudas o lo iban a lastimar. Entonces yo solo fui una solución conveniente, dije con amargura. Una forma de salvar su propio pellejo. Exactamente, confirmó Elías. Y Melissa sabía todo. Hay mensajes entre ellos coordinando la venta, repartiéndose el dinero. Ella recibió $15,000 de la venta de su casa. Los usó para irse de vacaciones a Cancún con su novio mientras usted dormía en un sofá. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. No era solo la traición. Era la frialdad. La crueldad calculada. Habían planeado cada detalle mientras yo, inocente como una idiota, les enviaba postales desde Europa contándoles lo feliz que era. Les había escrito: los extraño mucho, mis amores. No veo la hora de volver y abrazarlos. Y ellos estaban vendiendo mi vida para pagar apuestas y vacaciones. Berenice, dijo Elías sacándome de mis pensamientos, voy a presentar la demanda esta semana. Vamos a anular la venta de la casa porque fue fraudulenta. Vamos a recuperar su dinero. Y vamos a presentar cargos criminales contra Renato y Melissa por fraude y falsificación. ¿Está segura de que quiere seguir adelante? Más segura que nunca, respondí. Que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé que estaba en un tribunal y un juez golpeaba su mazo declarando justicia. Me desperté con una sensación extraña en el pecho. Tardé un momento en reconocerla. Era esperanza. Después de tanto tiempo en la oscuridad, finalmente había una luz al final del túnel. La demanda fue presentada un martes por la mañana. Elías me llamó al mediodía para confirmar que todo estaba en orden. Los documentos ya están registrados, me dijo con satisfacción en la voz. Ahora solo queda esperar a que le notifiquen a sus hijos. Prepárese, Berenice, porque van a reaccionar. No me importa cómo reaccionen, respondí. Ya no tengo nada que perder. Pero estaba equivocada. Todavía me quedaba algo que perder. Mi tranquilidad. Porque 2 días después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Renato. Llamó 7 veces seguidas. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes. Decenas de mensajes llenos de insultos y amenazas. Sos una desagradecida. Después de todo lo que hicimos por vos. Te vas a arrepentir de esto. Vas a destruir a tu propia familia por plata. Leí cada mensaje con una calma fría. Era fascinante ver cómo el victimario se convertía en víctima cuando lo confrontaban. Renato había arruinado mi vida sin remordimiento, pero ahora que enfrentaba consecuencias, yo era la mala. Melissa también empezó a llamar. Dejó mensajes de voz llorando. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. ¿Cómo vas a denunciar a tus propios hijos? Pensá en lo que va a decir la gente. Bloqueé sus números. No iba a dejarme manipular otra vez. Pero ellos encontraron otras formas de contactarme. Llamaron a la clínica donde trabajaba. Mi jefa me dijo con incomodidad que un joven había llamado diciendo que yo era su madre y que estaba muy enferma mentalmente, que inventaba historias sobre robos que nunca sucedieron. Por supuesto no le creí nada, me aseguró mi jefa. Pero pensé que debía saberlo.
También fueron a la casa de Daniela. Ella me contó furiosa que Renato había tocado su puerta exigiendo saber dónde vivía yo ahora. Le dije que no era asunto suyo y que se fuera antes de que llamara a la policía, me dijo Daniela. Ese muchacho tiene algo malo en los ojos, Berenice. Parecía desesperado. Está desesperado, confirmé. Las ratas siempre se ponen feroces cuando las acorralan. Elías me advirtió que esto era normal. Cuando los criminales ven que van a perder, atacan de todas las formas posibles, explicó. Van a intentar asustarte, manipularte, hacerte sentir culpable. Pero no podés ceder. Si cedes ahora, todo habrá sido en vano. No voy a ceder, le aseguré. Pueden llamar 1000 veces. Pueden llorar y amenazar. Ya tomé mi decisión. Las semanas pasaron y el caso avanzaba. Elías consiguió el reporte pericial de mi firma. El experto confirmó lo que yo ya sabía. La firma en los documentos de venta y en la autorización bancaria era falsa. Alguien había intentado imitar mi letra, pero había diferencias claras en la presión del trazo, en la inclinación, en varios detalles técnicos. Era evidencia irrefutable de falsificación. También aparecieron más detalles turbios. El comprador de mi casa era un empresario que había pagado $200,000 por la propiedad. Pero Renato y Melissa solo habían declarado que recibieron $140,000. ¿Dónde estaban los $60,000 restantes? Elías investigó y descubrió que el dinero había ido a una cuenta en las Islas Caimán. Evasión fiscal además de todo lo demás. Sus hijos no solo son ladrones, me dijo Elías con expresión grave. Son ladrones estúpidos. Dejaron un rastro de evidencia tan obvio que hasta un abogado novato podría ganar este caso. Falsificaron documentos. Evadieron impuestos. Hicieron transferencias bancarias ilegales. Todo está documentado. Van a perder y van a perder feo. Llegó el día de la primera audiencia. Me vestí con un traje gris que había comprado en una tienda de segunda mano. Quería verme digna, respetable. Daniela me acompañó al juzgado. No estás sola, me dijo apretando mi mano. Yo estoy acá. Elías está acá. La justicia está de tu lado. Gracias, susurré. No sé qué hubiera hecho sin vos. Entramos a la sala del tribunal y mi corazón casi se detiene. Allí estaban Renato y Melissa sentados al otro lado con su abogado. Era la primera vez que los veía en casi 4 meses. Renato me miró con odio puro. Melissa lloraba con un pañuelo en la mano, haciendo una escena dramática para la galería. Me dieron asco. Actuaban como víctimas cuando ellos eran los monstruos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con expresión seria. Se sentó y revisó los documentos del caso. Este es un asunto muy perturbador, dijo finalmente. Una madre denunciando a sus hijos por fraude y robo. Vamos a escuchar ambas versiones. El abogado de Renato y Melissa habló primero. Era un hombre joven, nervioso, que claramente sabía que tenía un caso perdedor. Su señoría, comenzó. Mis clientes actuaron de buena fe. La señora Berenice les había dado permiso verbal para vender la propiedad. Ella estaba de viaje prolongado y no podía manejar sus asuntos. Ellos solo trataban de ayudar. Era una mentira tan descarada que casi me río. Elías se puso de pie. Su señoría, con el debido respeto, eso es completamente falso y tengo evidencia que lo prueba. Empezó a presentar documento tras documento. La firma falsificada. El peritaje caligráfico. Los registros bancarios mostrando el robo de mis ahorros. Los mensajes de texto donde Renato me decía encárgate de eso con total frialdad. Las fotografías de mis pertenencias tiradas en la calle bajo la lluvia. El juez revisaba cada documento con creciente desaprobación. Miró a Renato y Melissa con dureza. ¿Ustedes tienen alguna prueba de este supuesto permiso verbal que alegan? El abogado tartamudeó. No, su señoría, pero fue un acuerdo familiar informal. El juez golpeó su mazo. Un acuerdo informal no autoriza a falsificar firmas ni a vaciar cuentas bancarias. Esto es fraude, señor abogado. Fraude criminal. Melissa empezó a llorar más fuerte. Mamá, por favor, gritó desde su asiento. Sos mi mamá. ¿Cómo me haces esto?
Perdón si te lastimamos, pero no merecemos ir a la cárcel. Somos tu familia. La miré directamente a los ojos por primera vez. Dejaste de ser mi familia el día que me tiraste a la calle como basura, dije con voz firme. Las consecuencias de tus acciones no son mi problema. Son tuyas. El juez ordenó silencio. Señora Berenice, me dijo, entiendo que esta situación es emocionalmente devastadora para usted, pero necesito que mantenga la compostura. Sí, su señoría, respondí. Disculpe. El juez asintió y continuó revisando los documentos. Después de lo que pareció una eternidad, habló nuevamente. He revisado toda la evidencia presentada y mi conclusión preliminar es clara. Hubo fraude documental. Hubo falsificación de firmas. Hubo apropiación indebida de fondos. La venta de la propiedad fue ilegal y por lo tanto nula. Ordeno que se inicie un proceso para revertir la venta y devolver la propiedad a su dueña legítima, la señora Berenice Villegas. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Además, continuó el juez con voz severa, ordeno una investigación criminal completa contra Renato Villegas y Melissa Villegas por los delitos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Quedan prohibidos de contactar a la víctima bajo pena de desacato. Esta audiencia queda suspendida. Nos vemos en 30 días con más evidencia. Golpeó el mazo y se levantó. Renato se puso de pie gritando. Esto es injusto. Es nuestra madre. Ella nos odia. Los guardias de seguridad se acercaron inmediatamente. Señor, contrólese o será expulsado, advirtió uno. Melissa sollozaba descontroladamente. Mamá, te lo ruego. No sigas con esto. Te lo suplico. Salí de la sala sin mirar atrás. Daniela me abrazó fuerte. Lo lograste, susurró. Ganaste, Berenice. Todavía no, respondí. Pero vamos por buen camino. Elías salió detrás de nosotras sonriendo. Ese juez está de nuestro lado, dijo. Vi su cara cuando revisó las fotografías de sus cosas en la calle. Estaba furioso. Este caso lo tenemos ganado. Esa noche volví a mi cuarto diminuto, pero me sentí diferente. Ya no me sentía humillada. Me sentía poderosa. Fuerte. Había enfrentado a mis abusadores en un tribunal y había ganado la primera batalla. Y esto apenas comenzaba. Los siguientes días fueron extraños. Por un lado, sentía una tranquilidad que no había experimentado en meses. El juez había validado mi verdad. Había reconocido públicamente que yo era la víctima y mis hijos los criminales. Por otro lado, sabía que esto estaba lejos de terminar. Renato y Melissa no se rendirían fácilmente. Y tenía razón. A pesar de la orden judicial que les prohibía contactarme, encontraron formas de acosarme indirectamente. Empezaron a publicar cosas horribles en redes sociales. Melissa subió un post largo en su perfil público contando una versión completamente inventada de los hechos. Mi madre nos está destruyendo por dinero, escribió. Nos acusa de cosas que nunca hicimos. Está enferma y necesita ayuda, pero prefiere arruinarnos la vida. El dolor más grande es ser traicionada por quien te dio la vida. Los comentarios se llenaron de gente que no conocía la historia real, condenándome. ¡Qué madre horrible! Los hijos siempre dicen la verdad. Seguro ella fue una madre terrible y por eso ellos reaccionaron así. Cada comentario era una puñalada. Quise responder, defenderme, contar la verdad. Pero Elías me detuvo. No caiga en ese juego, me advirtió. Las redes sociales no son un tribunal. La única opinión que importa es la del juez. Deje que hablen. La verdad saldrá sola. Tenía razón, pero dolía igual. Ver cómo mis propios hijos me difamaban públicamente, sabiendo que mentían, era una tortura nueva. Daniela me mostró que varios familiares lejanos habían compartido el post de Melissa, agregando sus propios comentarios de apoyo hacia ella. Pobre Melissa, qué cruz cargar con una madre así. Los hijos no mienten sobre estas cosas. Era insoportable. Pero entonces algo inesperado sucedió. Una prima segunda mía, Evelyn, que vivía en España y a quien no veía desde hacía años, comentó en el post de Melissa. Qué raro lo que contás, Melissa, porque tu mamá me escribió hace 2 meses contándome que ustedes le robaron la casa.
Me mandó fotos de sus cosas tiradas en la calle. Me mandó capturas de los mensajes crueles que le enviaste. ¿Por qué mentís así públicamente? El comentario de Evelyn desató una guerra. Otras personas empezaron a cuestionar la versión de Melissa. ¿Tenés pruebas de lo que decís? Si tu mamá miente, ¿por qué hay fotos de sus muebles en la calle? Algo acá no cierra. Melissa terminó borrando el post completo. Evelyn me escribió por privado esa misma noche. Berenice, no sé todo lo que pasó, pero sé que vos no sos mentirosa. Si necesitas algo, contá conmigo. Lloré al leer su mensaje. No de tristeza, sino de alivio. Alguien más me creía. Alguien más había visto la verdad. Le conté toda la historia a Evelyn y ella quedó horrorizada. Tus hijos son unos delincuentes, me dijo directamente. No te sientas culpable por denunciarlos. Hiciste lo correcto. Sus palabras me dieron fuerzas renovadas. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. El comprador de mi casa, el empresario que había pagado los $200,000, fue citado a declarar. Elías me contó después que el hombre estaba furioso. No sabía que la venta era fraudulenta, había dicho. Los vendedores me mostraron documentos que parecían legítimos. Yo pagué de buena fe. Ahora resulta que puedo perder la propiedad y el dinero. El empresario demandó a Renato y Melissa por fraude también. Quería recuperar su dinero. Esto significaba que mis hijos ahora enfrentaban demandas de dos lados. La mía y la del comprador. Elías sonreía cuando me lo contaba. Se están hundiendo solos, decía. Cada día que pasa aparece más evidencia contra ellos. Es casi divertido verlos cavar su propia tumba. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo atender. Era una mujer que se identificó como Karina, pero no mi hermana. Señora Berenice, mi nombre es Karina Méndez. Soy investigadora privada contratada por su abogado. Necesito hablar con usted sobre su hijo Renato. ¿Qué pasa con él?, pregunté con el corazón acelerado. Hemos estado investigando sus movimientos financieros como parte del caso, explicó Karina. Y encontramos algo grave. Renato tiene deudas con agiotistas, eso ya lo sabe. Pero lo que no sabía es que esos agiotistas están buscándolo activamente. Tiene una deuda de $32,000 que debía pagar hace 2 meses. No pagó. Ahora lo están amenazando. A él y a su hermana también. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, no podía evitar sentir un poco de satisfacción. Renato había arruinado mi vida por dinero, y ahora el dinero lo estaba arruinando a él. Era justicia poética. Por otro lado, y aunque me odiaba a mí misma por sentirlo, todavía quedaba un pequeño pedazo de mí que era su madre. Un pedazo que se preocupaba. ¿Está en peligro?, pregunté. Sí, respondió Karina sin rodeos. Esta gente no juega. Si no les paga pronto, las cosas pueden ponerse muy feas. Pensé que debía saberlo. Gracias por la información, dije y colgué. Me quedé sentada en mi cama mirando la pared durante horas. ¿Debería importarme? ¿Debería ayudarlo? Él no me ayudó a mí cuando me dejó en la calle. Me robó todo y no le importó si yo terminaba durmiendo bajo un puente. Llamé a Elías para contarle. Berenice, sé que es difícil, me dijo con voz suave. Pero tiene que entender algo. Renato creó esta situación. Él eligió apostar su dinero. Él eligió endeudarse con criminales. Él eligió robarle a usted para pagar esas deudas. Nada de esto es su responsabilidad. Si usted lo ayuda ahora, él volverá a lastimarla. Es un patrón. Tenés razón, admití. No puedo salvarlo. Ni siquiera si quisiera. No tengo con qué. 2 semanas después llegó la segunda audiencia. Esta vez había más gente en la sala. Periodistas. Algunos familiares. El caso había ganado atención porque involucraba una historia dramática. Madre contra hijos. Fraude familiar. Traición. Era el tipo de historia que a la gente le gustaba seguir. Me sentí expuesta, pero Elías me tranquilizó. Que vean, dijo. Que todo el mundo vea quiénes son realmente sus hijos. Renato y Melissa llegaron con un abogado nuevo.
El anterior había renunciado al caso, probablemente porque sabía que era imposible de ganar. Este nuevo abogado parecía más agresivo, más dispuesto a pelear sucio. Cuando el juez abrió la sesión, el abogado pidió la palabra inmediatamente. Su señoría, mi clienta Melissa desea hacer una declaración. Melissa se puso de pie. Llevaba un vestido verde claro, el cabello recogido, maquillaje mínimo. Se veía vulnerable, frágil. Era todo actuación. Su señoría, comenzó con voz temblorosa, quiero decir que lamento profundamente todo lo que pasó. Sé que cometimos errores. Pero lo hicimos porque estábamos desesperados. Mi hermano tiene problemas de adicción. Necesitaba ayuda. Yo traté de protegerlo. Sé que tomamos malas decisiones, pero nunca quisimos lastimar a nuestra madre. La amamos. Por favor, no nos quite todo. Era un discurso perfectamente calculado para generar lástima. Algunos espectadores en la sala parecían conmovidos. Pero el juez no. Señorita Melissa, dijo con voz dura, usted no cometió errores. Cometió delitos. Falsificó documentos. Robó dinero. Dejó a su madre sin hogar. Y ahora viene aquí con lágrimas ensayadas esperando compasión. No la tendrá de este tribunal. Melissa se sentó llorando. Renato parecía furioso, pero no dijo nada. Su abogado intentó argumentar que la adicción de Renato era una enfermedad y que merecía tratamiento, no castigo. Su señoría, mi cliente necesita rehabilitación, no prisión. El juez lo interrumpió. Su cliente necesita ambas cosas. Porque la adicción no justifica destruir la vida de otra persona, especialmente su propia madre. Elías presentó más evidencia. Había encontrado mensajes entre Renato y Melissa de meses antes, cuando yo todavía estaba en Europa. Mensajes donde planeaban toda la operación. Tiene que ser rápido, escribía Renato. Vendemos la casa, pagamos mis deudas, nos repartimos el resto. Cuando vuelva ya va a estar hecho. No va a poder hacer nada. Y Melissa respondía, ¿y si se enoja? Que se enoje. Igual que va a hacer. Ya es vieja. Nosotros somos su única familia. Va a tener que aceptarlo. Leer esos mensajes en voz alta en el tribunal fue devastador. Escuchar la frialdad con la que habían planeado destruirme. La forma en que habían calculado cada detalle. El desprecio total por mi vida, mi bienestar, mis sentimientos. Ya es vieja. Como si por tener 62 años mi vida no valiera nada. Como si fuera desechable. El juez escuchó todo en silencio. Cuando Elías terminó de presentar la evidencia, el juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. Luego miró directamente a Renato y Melissa. En mis 30 años como juez, dijo con voz cargada de emoción contenida, he visto muchos casos de traición familiar. Pero este es particularmente cruel. Ustedes no solo robaron dinero. Robaron la dignidad de su madre. La dejaron literalmente en la calle. Y lo hicieron sin remordimiento. He revisado toda la evidencia, continuó. Los mensajes, los documentos falsificados, los testimonios. No hay duda. Ustedes son culpables de múltiples delitos. Por lo tanto, dicto sentencia preliminar. La venta de la propiedad queda anulada. La casa será devuelta a la señora Berenice Villegas. Los fondos robados de su cuenta bancaria deberán ser restituidos con intereses. Y ustedes enfrentarán cargos criminales que serán procesados por la Fiscalía. Esta no es una decisión que tomo a la ligera, pero la justicia lo exige. El mazo cayó con un golpe seco. Melissa gritó. Renato golpeó la mesa con el puño. Su abogado intentó calmarlo. Los guardias de seguridad se acercaron. Yo me quedé sentada, inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Había ganado. Después de meses de sufrimiento, humillación y lucha, había ganado. La justicia había prevalecido. Salí del tribunal con Daniela y Elías. Afuera había periodistas esperando. Me rodearon con cámaras y micrófonos. Señora Berenice, ¿cómo se siente? ¿Qué mensaje tiene para sus hijos? ¿Los perdonará algún día? Elías intentó apartarlos, pero yo levanté la mano. Quería hablar. Me siento aliviada,
dije mirando directamente a las cámaras. Durante meses pensé que había perdido todo. Mi casa, mi dinero, mi dignidad. Pero lo que realmente había perdido eran 2 personas que creía que eran mi familia. Hoy recuperé mi casa y mi dinero. Pero ellos perdieron mucho más. Perdieron su libertad, su reputación, y a su madre. Y a diferencia de las cosas materiales, eso no se puede recuperar. Di media vuelta y me fui, dejando a los periodistas gritando preguntas a mi espalda. Los días después de la sentencia fueron surrealistas. Por primera vez en meses pude dormir toda la noche sin pesadillas, sin despertarme angustiada pensando en mi futuro incierto. El proceso para recuperar mi casa había comenzado oficialmente. El empresario que la había comprado estaba furioso, pero no tenía opción. La venta había sido fraudulenta y él lo sabía. Su propio abogado le aconsejó no pelear más. Elías manejaba todo con eficiencia impresionante. En aproximadamente 6 semanas tendrás las llaves de tu casa nuevamente, me dijo durante una reunión en su oficina. El empresario está negociando para que le devuelvas parte del dinero que pagó, ya que él actuó de buena fe. Pero eso lo decidirás vos. Legalmente no tenés obligación. No quiero arruinar a un inocente, respondí. Si él pagó de buena fe, le devolveré algo. Pero solo cuando recupere mi dinero de Renato y Melissa. Ah, sobre eso, dijo Elías con expresión seria. Tenemos un problema. Renato gastó todo el dinero. Apostó los $43,000 que te robó. Los 15,000 que le dio a Melissa también están gastados. Y la parte de la venta de la casa se fue pagando a los agiotistas, pero no alcanzó para cubrir toda la deuda. Básicamente, tus hijos están en bancarrota total. Entonces no voy a recuperar mi dinero, dije sintiendo la frustración crecer. No exactamente, respondió Elías. El juez ordenó que te restituyan los fondos con intereses. Si no tienen dinero, tendrán que trabajar y pagarte durante años. Se les embargará el salario. No será rápido, pero eventualmente recuperarás algo. Y si no pagan, irán a prisión por desacato. Así que tienen incentivo para encontrar la forma. Era mejor que nada, supongo. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a mi cuarto, vi algo que me paralizó. Renato estaba esperándome afuera del edificio donde vivía. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, la ropa arrugada. Cuando me vio, se acercó rápidamente. Mamá, necesito hablar con vos, dijo con voz desesperada. Di un paso atrás instintivamente. Tenés una orden de restricción, Renato. No podés estar acá, le dije con voz firme. Por favor, solo escúchame un minuto, suplicó. Estoy desesperado. Los tipos que me prestaron plata me están buscando. Me dijeron que si no les pago esta semana me van a lastimar. Necesito tu ayuda, mamá. Por favor. Lo miré fijamente. Este hombre que me suplicaba era el mismo que me había dicho encárgate de eso cuando me dejó sin casa. El mismo que vació mi cuenta bancaria. El mismo que falsificó mi firma sin remordimiento. ¿Querés que te ayude?, pregunté con voz helada. ¿Después de lo que me hiciste? Me dejaste en la calle, Renato. Dormí en un sofá durante semanas. Comí arroz con salsa durante meses porque era lo único que podía pagar. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y ahora querés que te salve porque tus decisiones estúpidas te alcanzaron. Pero soy tu hijo, dijo con lágrimas en los ojos. Soy tu sangre. Ya no, respondí. El día que me traicionaste dejaste de ser mi hijo. Ahora sos solo un criminal que cometió errores y tiene que pagar por ellos. Igual que cualquier otra persona. Mamá, por favor, lloró. Van a matarme. Entonces llama a la policía, dije fríamente. Denuncia a los agiotistas. Busca protección legal. Pero no me busques a mí. Ya no soy tu solución. Ya no soy nada tuyo. Me di vuelta y entré al edificio dejándolo llorando en la calle. Temblaba mientras subía las escaleras. Una parte pequeña de mí, la parte que todavía recordaba al niño que había sido, sentía dolor por él. Pero la parte más grande, la parte que había sobrevivido a su crueldad, sabía que había hecho lo correcto. Si lo ayudaba ahora, nunca aprendería. Nunca cambiaría. Y yo volvería a ser su víctima.
Esa noche llamé a Elías para contarle lo sucedido. Hiciste bien en no hablar con él, me dijo inmediatamente. Y tenés que reportar que violó la orden de restricción. Si no lo haces, va a seguir acosándote. Tenés razón, admití. Mañana voy a hacer la denuncia. Elías hizo una pausa. Berenice, hay algo más que tenés que saber. La fiscalía está avanzando con los cargos criminales contra tus hijos. Probablemente enfrenten entre 2 y 5 años de prisión cada uno. Cerré los ojos. 2 a 5 años. Mis hijos en la cárcel. Era lo que merecían legalmente, pero emocionalmente era devastador. ¿Puedo detener eso si quiero?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. No, dijo Elías gentilmente. Los cargos criminales los presenta el Estado, no vos. Ellos cometieron delitos contra la ley, no solo contra vos. Ya no está en tus manos. Aunque quisieras perdonarlos, el proceso seguiría adelante. Entiendo, susurré. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, estaban sucediendo cosas buenas. El proceso de recuperación de mi casa avanzaba bien. Elías negoció un acuerdo con el empresario. Yo le devolvería $80,000 cuando recuperara el dinero de mis hijos, y él entregaría la casa sin más problemas. Era justo. Por otro lado, el acoso de Renato y Melissa se intensificaba de formas cada vez más desesperadas. Melissa me escribió cartas largas y dramáticas. Mamá, estoy embarazada, decía una. Tu nieto va a nacer en la cárcel si seguís adelante con esto. ¿Querés eso? ¿Querés que tu nieto crezca sin madre? Investigué con Elías si era verdad. No lo era. Era otra manipulación. Otra mentira para hacerme sentir culpable. Me enojé tanto que rompí la carta en 1000 pedazos. Recibí llamadas de familiares lejanos rogándome que detuviera el proceso legal. Berenice, son tus hijos, me decían todos. La familia perdona. La familia se apoya. ¿Cómo vas a dejar que vayan a prisión? Y yo respondía siempre lo mismo. Si tanto les importa, que ellos los ayuden. Que ellos les den dinero. Que ellos los perdonen. Yo ya no tengo nada que darles. La mayoría cortaba la comunicación después de eso. No querían ayudar realmente. Solo querían que yo volviera a ser la víctima silenciosa. Daniela seguía siendo mi roca. Venía a visitarme cada semana con comida casera. Me contaba chismes del vecindario para distraerme. Me abrazaba cuando yo necesitaba llorar. Sos la mujer más valiente que conozco, me dijo una tarde. Muchas personas hubieran cedido ante la presión familiar. Pero vos te mantuviste firme en lo correcto. No sé si soy valiente o solo estúpidamente terca, respondí. Las dos cosas, sonrió. Y está perfecto. Un día recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté con precaución. Señora Berenice, dijo una voz masculina áspera. Habla Ismael. Soy uno de los prestamistas de su hijo Renato. Sentí que el estómago se me caía. No tengo nada que hablar con usted, dije intentando sonar firme. Espere, no cuelgue, dijo rápidamente. No la estoy amenazando. Solo quiero informarle algo. Renato nos debe $32,000, continuó Ismael. Más los intereses, ahora son 40,000. Sabemos que usted no tiene responsabilidad de pagar sus deudas. Pero queremos que sepa que estamos tomando medidas legales contra él. Y queremos agradecerle. ¿Agradecerme?, pregunté confundida. Sí, respondió. Su hijo nos mintió. Nos dijo que usted le había dado permiso para vender la casa. Nos prometió que nos pagaría con ese dinero. Nos engañó igual que a usted. Ahora que la justicia lo está castigando, nosotros también podemos demandarlo apropiadamente. Así que gracias por hacer lo correcto. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé mirando el teléfono aturdida. Hasta los agiotistas, criminales ellos mismos, reconocían que Renato era un mentiroso y un ladrón. Hasta ellos respetaban lo que yo estaba haciendo. Era una validación extraña pero poderosa. Si incluso la gente del mundo criminal pensaba que mis hijos habían cruzado una línea imperdonable, entonces yo definitivamente estaba en lo correcto. Finalmente llegó el día que había estado esperando.
Elías me llamó emocionado. Berenice, tengo las llaves. La casa es tuya otra vez. Oficialmente. Podés volver cuando quieras. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, después de meses de sufrimiento, finalmente tenía mi hogar de vuelta. ¿Vamos ahora?, preguntó Elías. Quiero acompañarte. Daniela también quiso venir. Los tres fuimos juntos en el auto de Elías. Cuando doblamos en mi calle y vi la casa, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ahí estaba. Mi hogar. El lugar donde había criado a mis hijos, donde había vivido con mi esposo, donde había construido una vida. El cartel de vendido ya no estaba. En su lugar, había un silencio tranquilo. Elías me entregó las llaves. Adelante, dijo sonriendo. Es tuya. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. Metí la llave en la cerradura. Esta vez entró perfectamente. Giré y la puerta se abrió. Entré lentamente. La casa estaba vacía, por supuesto. El empresario se había llevado sus muebles. Pero las paredes seguían ahí. Los pisos que había pisado durante 32 años. Los techos que habían protegido a mi familia. Caminé por cada habitación llorando. El cuarto donde dormían mis hijos cuando eran pequeños. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde habíamos celebrado Navidades y cumpleaños. Todo estaba vacío pero lleno de recuerdos al mismo tiempo. Daniela me abrazó. Ya pasó, susurró. Ganaste, Berenice. Recuperaste lo que era tuyo. Me quedé en medio de la sala vacía y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era felicidad completa. Todavía había dolor, todavía había cicatrices. Pero era paz. La paz de saber que había luchado y había ganado. Que no me había dejado destruir. Que había sobrevivido. Los primeros días de vuelta en mi casa fueron agridulces. Por un lado, estar en mi propio espacio otra vez era liberador. Ya no tenía que compartir baño. Ya no escuchaba conversaciones ajenas a través de paredes delgadas. Ya no vivía con la ansiedad constante de no tener un lugar propio. Pero por otro lado, la casa vacía era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. No solo los muebles. También la inocencia de creer que mi familia era inquebrantable. Daniela me ayudó a conseguir muebles de segunda mano. Una cama básica, un sofá gastado pero cómodo, una mesa pequeña para la cocina. Nada lujoso, pero suficiente para vivir con dignidad. Eventualmente vas a poder comprar cosas mejores, me decía mientras armábamos una estantería económica. Cuando tus hijos empiecen a pagarte lo que te deben. Si es que algún día pagan, respondí con escepticismo. Elías me mantenía informada sobre el progreso del caso criminal. La fiscalía había acumulado evidencia abrumadora. Las firmas falsificadas, los testimonios, los mensajes de texto donde Renato y Melissa planeaban todo. El juicio va a ser rápido, me dijo durante una reunión. Sus abogados están tratando de negociar una reducción de sentencia. Probablemente van a aceptar declararse culpables a cambio de menos tiempo en prisión. ¿Y si no aceptan?, pregunté. Entonces van a juicio completo y probablemente reciban sentencias más largas, explicó Elías. La evidencia es tan sólida que sería estúpido de su parte no negociar. Pero ya sabemos que tus hijos no son muy inteligentes para tomar decisiones. Tenía razón en eso. Si hubieran sido inteligentes, nunca habrían pensado que podían salirse con la suya robándome de forma tan obvia. Una tarde, mientras limpiaba la casa, sonó el timbre. Me asomé por la ventana con precaución. Era Melissa. Estaba sola, sin abogados ni nadie más. Se veía destruida. El cabello despeinado, la ropa arrugada, el rostro hinchado de tanto llorar. No abrí la puerta. Mamá, por favor, gritó desde afuera. Sé que estás ahí. Solo necesito 5 minutos. 5 minutos y me voy. Por favor. Algo en su voz me hizo dudar. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta pero me quedé en el umbral. No la dejé entrar. 5 minutos, dije fríamente. Y si intentas manipularme otra vez, llamo a la policía. Melissa asintió desesperadamente. No voy a manipularte. Solo vine a decirte la verdad. La verdad real.
La miré con desconfianza, pero no dije nada. Ella respiró profundo. Renato me arrastró a esto, comenzó con voz temblorosa. Yo no quería venderte la casa. Yo te lo juro. Pero él me convenció. Me dijo que estaba en peligro, que los agiotistas lo iban a matar si no pagaba. Me dijo que vos estabas de viaje disfrutando mientras nosotros sufríamos. Me hizo sentir que era justo tomar lo que nos correspondía. Me crucé de brazos. Nadie te obligó, Melissa. Vos elegiste traicionarme. Lo sé, lloró. Lo sé y me odio por eso. Cada día me despierto y me odio. Pero tenés que creerme, mamá. Yo no sabía que Renato había falsificado tu firma. Yo pensé que realmente le habías dado permiso. Cuando me enteré de que había mentido, ya era demasiado tarde. Ya estaba metida hasta el cuello. ¿Y el dinero que recibiste? Pregunté. ¿Los $15,000 que te fuiste a gastar a Cancún mientras yo dormía en un sofá? Melissa bajó la cabeza avergonzada. Eso fue horrible de mi parte. No tengo excusa. Estaba enojada contigo. Pensaba que vos nos habías abandonado yéndote de viaje mientras nosotros teníamos problemas. Sé que suena estúpido ahora. Sé que vos te merecías ese viaje. Trabajaste toda tu vida para eso. Pero en ese momento solo veía que vos estabas feliz y yo estaba miserable. Y quería castigarte. Al menos ahora sos honesta, dije con amargura. Mamá, sé que no merezco tu perdón, continuó Melissa. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero te lo ruego, retira los cargos contra mí. Yo voy a ir a terapia. Voy a trabajar y pagarte hasta el último centavo. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Pero por favor, no me mandes a la cárcel. Tengo 26 años. Si voy presa, mi vida se termina. La miré en silencio por un momento largo. Parte de mí quería creerle. Quería pensar que mi hija, a diferencia de mi hijo, tenía salvación. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que esto era otra manipulación. Tal vez más sutil, más elaborada, pero manipulación al fin. Melissa, dije finalmente, yo no puedo retirar los cargos. Ya te lo expliqué. Los cargos criminales los presenta el Estado, no yo. Ya no está en mis manos. Pero podés hablar con el fiscal, insistió. Podés decirle que no querés que me procesen. Tu opinión importa. Por favor, mamá. Te lo suplico. Negué con la cabeza. Aunque pudiera, no lo haría. Porque vos no estás realmente arrepentida, Melissa. Estás asustada de las consecuencias. Que no es lo mismo. Si no te hubieran descubierto, seguirías con tu vida feliz sin pensar en mí ni un segundo. Eso no es cierto, protestó. ¿No? Pregunté. Entonces, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste hasta que la sentencia estaba dictada para venir a suplicarme? ¿Por qué no me buscaste cuando estaba durmiendo en el sofá de Daniela? ¿Por qué no me ayudaste cuando me quedé sin dinero para comer? Venís ahora porque te conviene, no porque realmente te importo. Melissa no tuvo respuesta para eso. Tus 5 minutos terminaron, dije abriendo la puerta. Ándate, Melissa. Y no vuelvas. Pero mamá, empezó a decir. No, la interrumpí con voz firme. Ya no soy tu mamá. Renunciaste a ese título cuando me traicionaste. Ahora soy solo la persona que ustedes intentaron destruir. Y voy a ver cómo la justicia hace su trabajo. Ándate. Melissa se fue llorando, pero no sentí lástima. Solo sentí cansancio. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Melissa daban vueltas en mi cabeza. Me hacía preguntar si estaba siendo demasiado dura. Si debería darle una oportunidad. Llamé a Elías a las 2 de la mañana. Perdón por llamar tan tarde, me disculpé. Necesitaba hablar con alguien. Sin problema, respondió con voz somnolienta. ¿Qué pasó? Le conté sobre la visita de Melissa. Sobre sus súplicas. Sobre mis dudas. Elías escuchó en silencio y luego habló con claridad. Berenice, ¿sabes cuál es el problema con personas como tus hijos? Que solo se arrepienten cuando los atrapan. Melissa no vino a pedirte perdón cuando te dejaron en la calle. Vino cuando se dio cuenta de que va a ir presa. Ese no es arrepentimiento genuino.
Es pánico por las consecuencias. Tenés razón, admití. Además, continuó Elías, pensá en esto. Si la perdonás ahora, ¿qué mensaje le estás dando? Que puede traicionarte, robarte, humillarte, y al final si llora lo suficiente, todo queda perdonado. Es enseñarle que no hay consecuencias reales para sus acciones. Estarías haciéndole más daño que bien. Nunca lo había pensado así, dije. Las mejores madres no son las que protegen a sus hijos de las consecuencias, sentenció Elías. Son las que los dejan enfrentar las consecuencias para que aprendan. Vos no estás siendo cruel con Melissa. Estás siendo la madre que ella necesita. Una que finalmente le enseña que las acciones tienen resultados. Gracias, Elías, susurré. Necesitaba escuchar eso. Para eso estoy, respondió. Ahora trata de dormir. Mañana es otro día. Pasaron 2 meses más. El día del juicio final llegó. Esta vez era diferente. No era una audiencia preliminar. Era la sentencia definitiva. Renato y Melissa habían aceptado declararse culpables a cambio de una reducción de pena. Pero igual tenían que presentarse ante el juez para escuchar la sentencia oficial. Me senté en la sala del tribunal con Daniela a mi lado. Elías estaba en la mesa de la parte demandante. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Renato y Melissa estaban pálidos, temblando. El juez revisó los documentos y comenzó a hablar. Este ha sido uno de los casos más perturbadores que he manejado en mi carrera, dijo con voz grave. La traición de hijos hacia su madre. El abuso de confianza. La crueldad calculada. Todo está documentado de forma irrefutable. Renato Villegas y Melissa Villegas, continuó mirándolos directamente, ustedes se declararon culpables de fraude documental, falsificación de firmas y apropiación indebida. Han aceptado restituir los fondos robados a su madre con intereses. Y ahora debo dictar sentencia. La sala quedó en silencio absoluto. Se podía escuchar una aguja caer. Renato Villegas, lo condeno a 4 años de prisión, dijo el juez golpeando el mazo. Renato se derrumbó en su silla. Su abogado lo sostuvo. Melissa Villegas, la condeno a 2 años y medio de prisión. Melissa gritó y comenzó a llorar histéricamente. Ambos cumplirán sus sentencias sin posibilidad de libertad condicional durante el primer año, agregó el juez. Y cuando salgan, tendrán antecedentes penales de por vida. Espero, concluyó el juez, que usen este tiempo para reflexionar sobre lo que hicieron. Y espero que cuando salgan, sean mejores personas de lo que son hoy. Pero sobre todo, espero que la señora Berenice pueda finalmente encontrar paz sabiendo que la justicia fue servida. Golpeó el mazo una última vez. Se levanta la sesión. Los guardias se llevaron a Renato y Melissa esposados. Melissa me miró una última vez antes de salir. Sus ojos suplicaban perdón, compasión, algo. Pero yo solo la miré en silencio. No con odio. No con satisfacción. Solo con la calma de quien sabe que hizo lo correcto. Daniela me abrazó fuerte. Se terminó, susurró. Finalmente se terminó. Sí, respondí. Finalmente puedo respirar. Los meses después de la sentencia fueron extraños. Por primera vez en casi 1 año, no tenía que pelear. No tenía que ir a tribunales. No tenía que lidiar con abogados, ni documentos, ni audiencias. La batalla había terminado. Había ganado. Pero la victoria no se sentía como pensé que se sentiría. No había fuegos artificiales ni celebración. Solo un silencio extraño y una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Volví a mi rutina. Trabajaba en la clínica dental cada día. Volvía a mi casa, ahora amueblada modestamente pero con todo lo necesario. Cocinaba para mí sola. Veía televisión sola. Dormía sola. La casa que había recuperado se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Los recuerdos vivían en cada rincón. Renato aprendiendo a caminar en esa sala. Melissa haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Mi esposo leyendo el periódico en su sillón favorito que ya no existía. Daniela notó mi melancolía. Berenice, ganaste todo lo que querías recuperar, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Tu casa, tu dignidad, justicia. ¿Por qué te veo tan triste?
No lo sé, admití. Supongo que pensé que me sentiría diferente, que me sentiría completa otra vez. Pero solo me siento cansada y vacía. Es normal, dijo ella con suavidad. Pasaste por un trauma enorme. La justicia no borra el dolor. Solo cierra el capítulo. Tenía razón. La justicia había cerrado el capítulo legal, pero el capítulo emocional seguía abierto. Seguía siendo una madre sin hijos. Una mujer de 62 años que había perdido a su familia. Sí, ellos me habían traicionado. Sí, merecían estar en prisión. Pero eso no cambiaba el hecho de que mi vida se sentía incompleta sin la ilusión de tener una familia que me amaba. Una tarde recibí una carta. Venía de la prisión donde estaba Melissa. La miré durante horas sin abrirla. ¿Qué podría decirme que no hubiera dicho ya? ¿Más manipulaciones? ¿Más súplicas? Finalmente, con las manos temblando, la abrí. La carta era larga, escrita a mano con letra temblorosa. Decía: mamá, sé que probablemente no vas a leer esto. Sé que no merezco tu atención. Pero necesito decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Tenías razón en todo. Continué leyendo con el corazón acelerado. Tenías razón cuando dijiste que no estaba realmente arrepentida. Estaba asustada de las consecuencias, no arrepentida de mis acciones. Pero ahora, después de 4 meses acá encerrada, finalmente entiendo lo que te hicimos. Finalmente entiendo el dolor que te causamos. Cada noche me despierto pensando en vos durmiendo en ese sofá. En vos comiendo lo más barato del supermercado. En vos llorando sola sin nadie que te ayudara. Y me odio más de lo que creí posible odiarme. La carta continuaba durante varias páginas. Melissa hablaba de la terapia que estaba tomando en prisión. De cómo finalmente estaba enfrentando sus propios problemas de codependencia con Renato. De cómo había pasado su vida siguiendo los planes de su hermano sin cuestionar nada. Renato siempre fue manipulador, escribía. Desde chicos. Y yo siempre fui su cómplice porque me daba miedo quedarme sola. Pero eso no me disculpa. Yo elegí traicionarte. Yo elegí el dinero sobre vos. Y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. No te escribo para pedirte perdón, terminaba la carta. No merezco tu perdón. Te escribo para que sepas que finalmente entiendo. Finalmente veo el monstruo en el que me convertí. Y aunque salga de acá en 2 años, nunca voy a ser la misma persona. Esta prisión no es mi castigo real. Mi castigo es saber que destruí a la única persona que realmente me amaba incondicionalmente. Te quiero, mamá. Aunque ya no tengo derecho a decirlo. Melissa. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. No sabía qué sentir. ¿Era real este arrepentimiento? ¿O era otra actuación elaborada? Ya no sabía si podía confiar en mis propios instintos con respecto a mis hijos. Me habían engañado tan completamente antes. ¿Cómo podía saber si esto era genuino? Guardé la carta en un cajón sin responder. No estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría. Renato también intentó contactarme. Pero sus cartas eran diferentes. Llenas de rabia y resentimiento. Esto es tu culpa, escribía en una. Vos me metiste acá. Vos destruiste a tu propia familia por orgullo. Cuando salga, nunca te voy a perdonar esto. Rompí sus cartas sin terminar de leerlas. Renato seguía siendo el mismo. Incapaz de aceptar responsabilidad. Siempre culpando a otros por sus propias decisiones. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré una fotografía de cuando mis hijos eran pequeños. Renato tendría unos 6 años, Melissa 4. Estaban abrazados, sonriendo a la cámara. Se veían tan inocentes, tan puros. Me pregunté en qué momento todo se había torcido. ¿En qué momento esos niños dulces se convirtieron en adultos capaces de tanta crueldad? ¿Había sido mi culpa? ¿Los había criado mal? Llamé a un terapeuta. Necesitaba ayuda para procesar todo esto. Durante las sesiones, el terapeuta me hizo entender algo importante. Berenice, me dijo, vos podés ser una madre imperfecta y aún así no merecer lo que te hicieron. Incluso si cometiste errores criándolos, lo cual toda madre comete, eso no justifica que te robaran y te dejaran en la calle. Son 2 cosas separadas.
Tu valor como madre no determina si merecías o no el abuso. Esas palabras me liberaron de una culpa que no sabía que estaba cargando. Había pasado meses cuestionándome, preguntándome qué había hecho mal. Pero la verdad era que mis hijos eran adultos responsables de sus propias decisiones. Yo no les había enseñado a robar. Yo no les había enseñado a falsificar documentos. Ellos eligieron ese camino solos. Y las consecuencias eran solo suyas. Empecé a reconstruir mi vida de formas pequeñas, pero significativas. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reunían cada semana para tejer y charlar. Conocí a Evelyn, mi prima de España, que había venido a visitarme por un mes. Nos hicimos muy cercanas. Ella entendía mi dolor de una forma que pocas personas podían. La familia biológica no siempre es la verdadera familia, me dijo una noche. La verdadera familia es la que eliges. La que te elige a vos. También empecé a viajar otra vez. Pequeños viajes al principio. Un fin de semana en la playa. Una visita a un pueblo colonial cercano. Cada viaje era una declaración. Una forma de decirme a mí misma que mi vida no había terminado. Que todavía tenía cosas por descubrir, lugares por conocer, experiencias por vivir. Que Renato y Melissa no me habían quitado mi capacidad de ser feliz. Un día, 6 meses después de la sentencia, recibí una notificación del banco. Habían depositado $500 en mi cuenta. Era el primer pago de restitución de Melissa. Aparentemente había conseguido un trabajo en la prisión y estaba usando su salario para empezar a pagarme. Era una cantidad ridículamente pequeña comparada con lo que me debía. Pero era algo. Era un inicio. Renato, por supuesto, no había pagado nada. Miré el depósito durante mucho tiempo. $500. Era casi insultante después de todo lo que me habían quitado. Pero también era una señal. Una señal de que tal vez, solo tal vez, Melissa realmente estaba cambiando. O al menos intentándolo. No la perdoné. Todavía no. Pero guardé el comprobante del depósito como evidencia de que algunas personas, a diferencia de otras, eventualmente intentan reparar el daño que causan. Esa noche me senté en mi sala, en el sofá que había comprado de segunda mano, en la casa que había recuperado con tanto esfuerzo. Miré alrededor y me di cuenta de algo importante. Esta casa ya no se sentía como antes. Ya no era el hogar lleno de recuerdos felices de una familia perfecta. Era otra cosa ahora. Era mi refugio. Mi fortaleza. El lugar que había luchado por recuperar no por nostalgia, sino por principio. Por dignidad. Por justicia. Y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, ya no necesitaba esta casa de la misma forma que antes. Antes la necesitaba porque representaba mi familia, mi pasado, mi identidad como madre y esposa. Ahora la necesitaba solo como prueba de que nadie podía quitarme lo que era mío. Pero una vez que tuviera esa prueba, una vez que me hubiera demostrado a mí misma que podía ganar, tal vez podría dejarla ir. Tal vez podría empezar completamente de nuevo. Pasó un año completo desde el día que volví de Europa y encontré mi vida destruida. Un año desde que vi el cartel de vendido en mi jardín. Un año desde que lloré bajo la lluvia rodeada de cajas con mis pertenencias. Parecía una vida entera. Parecía otra persona. Y en cierto modo, lo era. La Berenice que había vuelto de ese viaje era ingenua, confiada, llena de ilusiones sobre su familia. La Berenice que existía ahora era diferente. Más fuerte. Más sabia. Más solitaria también, pero con una soledad que había aprendido a abrazar. Una mañana me desperté con una claridad absoluta. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Llamé a Elías a su oficina. «Quiero vender la casa», le dije sin preámbulos. Hubo un silencio del otro lado. «¿Estás segura, Berenice? Luchaste tanto para recuperarla». «Lo sé», respondí. «Y fue importante recuperarla. Pero ya no la necesito. Esta casa está llena de fantasmas. Necesito empezar de cero en un lugar que sea solo mío, sin recuerdos dolorosos». «Entiendo perfectamente», dijo Elías con voz suave. «De hecho, creo que es una decisión muy saludable. ¿Tenés idea de qué vas a hacer con el dinero?» «Voy a comprar un apartamento pequeño», respondí. «Algo cómodo pero manejable. Y con lo que sobré, voy a viajar».
Voy a terminar el recorrido por Europa que Renato y Melissa me interrumpieron. Voy a vivir la vida que me merezco. Me parece perfecto, dijo Elías. Te ayudo con todos los trámites. La casa se vendió rápidamente. Una pareja joven con 2 niños pequeños la compró. Me pagaron $220,000. Un precio justo. Cuando firmé los papeles, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Estaba cerrando un capítulo de mi vida para siempre, pero también estaba abriendo uno nuevo. Y esta vez, yo estaba en control total. Nadie podía quitármelo. Compré un apartamento de 2 habitaciones en un edificio moderno cerca del centro. Era luminoso, con ventanas grandes, sin historia previa. Cada mueble que compré lo elegí yo. Cada cuadro en las paredes reflejaba mi gusto. No había fantasmas ahí. No había recuerdos de traición. Era un espacio completamente mío. Me mudé con ayuda de Daniela, quien lloró cuando le conté que estaba dejando el vecindario. Te voy a extrañar tanto, me dijo abrazándome fuerte. Vas a venir a visitarme, le respondí. Y yo voy a venir a visitarte. No te vas a librar de mí tan fácilmente. Daniela había sido mi salvación durante los peores momentos. Nunca podría pagarle todo lo que hizo por mí, pero podía asegurarme de que supiera cuánto significaba para mí. Sos la hermana que elegí, le dije. La familia real que encontré en medio del desastre. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Y vos sos la mujer más valiente que conozco. Con el apartamento establecido y pagado completamente, me quedaban casi $150,000. Era más dinero del que había tenido nunca. Decidí algo radical. Renuncié a mi trabajo en la clínica dental. Ya no necesitaba ese ingreso. Y francamente, después de todo lo que había pasado, me merecía descansar. Me merecía disfrutar. Me merecía vivir sin el estrés constante de llegar a fin de mes. Contraté una agencia de viajes y planifiqué un recorrido de 6 meses por Europa. Esta vez iría más lento, disfrutando cada ciudad. París, Roma, Barcelona, Praga, Viena, Ámsterdam. Todos los lugares que había visitado apurada la primera vez, y muchos más. Reservé hoteles modestos pero cómodos. No necesitaba lujos. Solo necesitaba libertad. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía ser feliz sola. Que podía construir una vida plena sin depender de nadie. 2 semanas antes de mi viaje, recibí otra carta de Melissa. Esta vez pedía permiso para llamarme. Había una nota del director de la prisión adjunta explicando que Melissa había completado un programa de rehabilitación y estaba mostrando progreso genuino. La considero una candidata apropiada para mantener contacto familiar supervisado si usted lo permite, escribía el director. Dudé durante días. Finalmente decidí permitir una llamada. Solo una. El día programado, mi teléfono sonó a las 3 de la tarde. Contesté con el corazón acelerado. «¿Mamá?» Escuché la voz de Melissa. Sonaba diferente. Más madura. Más quebrada. «Hola, Melissa», respondí con voz neutral. Hubo un silencio largo. Podía escucharla respirar entrecortadamente. «Gracias por aceptar hablar conmigo», dijo finalmente. «No tenías ninguna obligación de hacerlo». «No, no la tenía», confirmé. «Entonces, ¿por qué accediste?», preguntó con voz temblorosa. «Porque necesitaba saber si tu cambio es real o si es otra manipulación», respondí honestamente. «Porque necesito cerrar este capítulo completamente antes de seguir adelante con mi vida». «Es real, mamá», dijo con voz firme. «Sé que no tengo forma de demostrártelo con palabras. Pero te he estado pagando cada mes. He estado yendo a terapia. He estado enfrentando cosas de mí misma que nunca quise ver. He aprendido que siempre fui una seguidora», continuó Melissa. «Siempre dejé que Renato tomara las decisiones. Siempre busqué aprobación externa en lugar de tener mis propios valores. Y cuando traicioné a la única persona que me amaba incondicionalmente, finalmente toqué fondo. Finalmente me vi como realmente era. Y me dio asco». La escuché en silencio. Sus palabras sonaban genuinas. Pero había aprendido a no confiar fácilmente. «Melissa», dije finalmente, «me alegra que estés trabajando en vos misma. De verdad. Pero necesitas entender algo.
El perdón no es algo que pueda darte ahora. Tal vez nunca pueda. Lo que me hiciste fue devastador. Casi me destruye completamente. Sobreviví, pero llevo cicatrices que nunca van a desaparecer. Entiendo, mamá, susurró. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que lo lamento de verdad. Y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Cuando salgas de prisión en un año, continué, vas a tener que reconstruir tu vida sin mí. No voy a ser tu red de seguridad. No voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Tenés que aprender a pararte sola, como yo tuve que aprender. Lo sé, respondió. ¿Y Renato? Pregunté. ¿Todavía lo seguís? No, mamá, dijo firmemente. Corté todo contacto con él. Aprendí que mi relación con Renato era tóxica. Él nunca va a cambiar. Pero yo sí puedo. Hablamos unos minutos más. Le conté sobre mi nuevo apartamento, sobre mi viaje planeado. Melissa lloró cuando supo que iba a volver a Europa. Me alegra tanto que no dejaste que te quitáramos eso, dijo. Me alegra que sigas luchando por tu felicidad. Cuando colgamos, me sentí extrañamente en paz. No había perdonado a Melissa. Probablemente nunca lo haría completamente. Pero podía ver que al menos ella estaba intentando cambiar. Y eso era más de lo que podía decir de Renato. Llegó el día de mi partida. Daniela, Elías y Evelyn me acompañaron al aeropuerto. No puedo creer que realmente lo estés haciendo, dijo Daniela sonriendo. Después de todo lo que pasaste, vas a cumplir tu sueño otra vez. No es el mismo sueño, respondí. Es uno mejor. Porque ahora lo estoy haciendo con conocimiento completo de quién soy y qué valgo. Elías me abrazó. Berenice, fue un honor representarte. Fuiste la cliente más valiente que tuve. Vos me devolviste mi vida, Elías, le dije con gratitud. Nunca voy a poder pagarte realmente por eso. Él sonrió. Ya me pagaste. Y además, ver a alguien recuperarse completamente de una tragedia como la tuya es pago suficiente. Evelyn me entregó un pequeño diario. Para que escribas tus aventuras, dijo. Y para que cuando vuelvas, puedas recordar que esta vez, cada momento fue tuyo y solo tuyo. En el avión, mientras despegábamos, miré por la ventana viendo mi ciudad empequeñecerse. Pensé en todo lo que había pasado en un año. El dolor insoportable, la traición, la humillación, la lucha, la justicia, la recuperación y finalmente, la liberación. No era la misma mujer que había subido a un avión hace un año llena de ilusiones sobre su familia perfecta. Era alguien completamente diferente. Alguien más fuerte, más independiente, más consciente de su propio valor. Saqué el diario que Evelyn me había regalado y escribí en la primera página: hoy comienza mi verdadera vida. No la vida que otros eligieron para mí. No la vida definida por mi rol como madre o esposa. Sino mi vida. La vida de Berenice. Una mujer de 63 años que perdió todo, luchó por recuperarlo, y decidió que merecía más que simplemente sobrevivir. Decidió vivir. De verdad vivir. Cerré el diario y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. No tenía resentimiento consumiéndome. No tenía dolor paralizándome. Tenía claridad. Tenía libertad. Tenía paz. Mis hijos me habían quitado mi casa, mi dinero, mi confianza en la familia. Pero no habían podido quitarme mi espíritu. No habían podido destruir mi capacidad de levantarme. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. El resto de mi vida me esperaba. Y esta vez, cada segundo sería mío.